Hola, soy Valeria y vamos a comenzar con esta video reseña de No Men on the Side. Vamos a comenzar hablando con un poquito de contexto y es que esta película es del tipo western. Además de que nos podemos dar cuenta de esto por la tipografía de su título, ya que usa una tipografía tipo de vaqueros, y de sus dos colores, el rojo, un rojo que nos induce a la sangre, la acción y la violencia, y el negro, lo que nos induce a el misticismo, el misterio y la crudeza. Comenzando con la primera escena de la película, podemos ver un ambiente desértico y un camino de tierra, en donde va un caballo tirando de una carreta. Dentro de la carreta hay dos personas, una nuestra primera protagonista y su padre. La chica tiene un vestido azul muy bonito y desde que comienza a hablar nos damos cuenta que son franceses ricos. Su padre lleva un tipo de traje muy fino y elegante, pero por su charla nos damos cuenta de que están en peligro, están siendo perseguidos y el lugar al que van es muy importante, lo cual esto no se puede concretar ya que nos presentan a nuestro segundo protagonista, el vaquero. Este vaquero nos lo presentan desde un inicio en una escena donde tiene un disparo en el brazo, pero no tenemos contexto de eso. Hasta que entonces lo vemos atacar la carreta. Mata a los dos conductores o choferes que lleva la carreta y dentro de un aire de misterio, en cuanto tiene la oportunidad, le dispara a su padre, al padre de la chica, y lo mata. Es aquí donde nos damos cuenta un poquito del tipo de persona que es este, ya que se dice que nada más fue por encargo, por lo que mató a este funcionario. Pero empieza a entrar en un tipo de conflicto interno, ya que no sabía que el funcionario o este tipo tenía una hija, y menos que la hija iba viajando con él justamente ese día. Entonces empieza como a darle remordimiento, y entonces cuando está a punto de dejar la escena, dejando a la chica tirada en el carruaje, es entonces cuando dice, te vas a venir conmigo. Desde aquí nos damos cuenta que es una persona no bipolar, pero sí es una persona que tiene un pasado oscuro del cual se arrepiente. Y a la chica pues la podemos ver que no está muy segura de lo que va a pasar, ya que pone resistencia. Desde aquí damos un salto en el tiempo al pasado, en donde nos ponen una escena donde está el vaquero con una niña pequeña, la cual dice ser su hija. Es una niña pequeña entre unos 6 o 7 años y nos vemos ambientados en una cabaña. El ambiente cambia ya que comienza a ver una iluminación más pobre, en donde casi siempre las sombras son muy resaltantes y muy oscuras, en donde parece ser un recuerdo. La niña pequeña le dice a su padre que no la deje, que le da miedo y que por favor pues vaya con cuidado donde sea que va. Y el padre pues le dice sí, que todo iba a estar bien y que no iba a haber problema. Entonces damos otro salto en el tiempo, en donde está ya el vaquero y la mujer sentados alrededor de una fogata. Desde aquí nos damos cuenta que desde que atacaron la carreta pasó algo de horas, ya que esto fue en el día y ahora en la fogata está de noche. Entonces nos dan una ambientación mucho más lúgubre, mucho más oscura y tétrica, ya que al principio van platicando de cosas y el vaquero le da el contexto de su situación, ya que le dice que pues no se siente muy bien de haberlo matado, ya que si lo hubiera sabido que es el funcionario que mató tenía una hija, pues no lo hubiera hecho, y que él no es un tipo de persona así, lo que nos da una pista de su pasado. Ojito. Entonces comenzamos con el tipo de ambiente que hay, ya que este tipo de ambiente como más oscuro, pero con la fogata, lo crea como un ambiente cálido lleno de nostalgia, en donde el vaquero tiene la oportunidad de desenvolverse y contarnos parte de la historia y del contexto del por qué hace lo que hace. Entre esto, la chica comienza a decirle que no es más de lo que es simplemente un asesino que no puede dar para más. Es aquí cuando entonces pasamos a otro flashback, por así decirlo, o a otro tipo de recuerdo del vaquero, en donde está visitando la tumba de lo que creemos que es su esposa con su hija, justamente. Entonces aquí es donde nos ponemos en contexto de que tal vez por eso, por él fue que ella murió, o no lo sabemos muy bien, o no, yo no lo sé muy bien. Pero cada vez que cambian a los recuerdos podemos ver que la colorimetría cambia, como si fueran recuerdos, cambian a un tipo de colores más fríos, más lúgubres, más tristes, en donde se vuelve como un recuerdo melancólico. Volviendo al presente, justamente en la fogata, podemos ver de que entonces pasa un salto en el tiempo y el vaquero está somnoliento y la mujer está completamente dormida. Aquí es cuando entonces nos adentran un poco más en la noche, donde el ambiente cambia a ser, a pesar de que ya estaba oscuro, se siente que se torna más oscuro con la llegada del antagonista, de Skullman,
The Skullman es un personaje que tiene una cabeza de un animal muerto, o sea, un cráneo más bien, y todo su cuerpo nunca se le ve. Pero cuando nos lo ponen en la escena no nos dan como mucho contexto, simplemente el tipo va y se sienta y empieza a saludar y platicar con el vaquero. El vaquero comienza como a dudar de su presencia y comienza a decirle que pues que se vaya, que qué hace él aquí, que cómo lo encontró. Entonces cuando comienzan a platicar llega un momento en el que podemos pensar que incluso The Skullman llega a ser la conciencia o los demonios internos del vaquero, más allá de ser un tipo de entidad que se le aparece, ya que empieza a recordarle como todo su pasado y todo lo que él ya vivió, y sobre que él no sigue siendo una buena persona, de que a pesar de todo no ha cambiado. Y entonces es aquí cuando el vaquero se enfuria, se enoja y comienza a decirle que pues no, que él en realidad no provocó una situación o algo por el estilo. Y entonces comienza a levantarse el vaquero. Es aquí entonces cuando nos dan ya más como el contexto de la apariencia de Skullman. Y es que es aquí cuando el vaquero se para, el Skullman se para casi al doble. Eso le ayuda el enfoque de la cámara, ya que es cuando la encuadran es que lo hacen ver gigante, como una persona, un ser muy imponente, y al cual no se le ve ni siquiera el cuerpo, no se le ve parte como del rostro, porque pues no podemos decir que la calavera es el rostro, ¿no? Entonces, aquí es cuando nos da más un poquito, vemos la vestimenta, ya que parece como de un tipo de indio, pero no tanto como un tipo de indio, sino más bien como un tipo de ser oscuro, como tipo de eso de western, de tipo de desierto, ya que usa una calavera de un animal muerto. Aquí nos damos cuenta como ya del miedo y el terror del mismo vaquero. Entonces el vaquero vuelve a sentarse, creo, y entonces empieza a apuntarle con un arma. Y es aquí cuando le dice, ándale, tírale, pues tú sabes perfectamente de lo que eres capaz. Entonces el vaquero dice que no lo va a hacer, y al final me parece que The Skullman se retira de ahí y deja solo al tipo. Desde aquí podemos ver la simbología de lo que sería la calavera de Skullman, porque podemos decir que podrían ser incluso sus mismos demonios, o incluso como algo que lo tiene carcomiendo de remordimiento dentro de su mente, porque a pesar de contarle algo nuevo, simplemente vemos que refuerza lo que el mismo personaje nos ha enseñado con sus conductas, de que pues empieza como a eh, retraerse, comienza como a lamentarse haber matado al funcionario, y también comienza a tener mucho más recuerdos de la hija y mucho más recuerdos como de la tumba que había de su esposa, por así decirlo. Entonces vamos a empezar con como la parte final de este filme, y es que el vaquero comienza a caminar y deja enterrado, desde una noche anterior, deja enterrado su cuchillo a un ladito de la fogata junto con la chica dormida. Entonces comienza a caminar y comienza como a repasar sus acciones o algo por el estilo. Y es aquí donde Skullman lo vuelve a enfrentar por una última vez. Es aquí con un ambiente como de recién en la mañana, que empieza como a seguir cuestionándolo de sus acciones, cuestionándolo de su vida y cuestionándolo de su ser, además haciendo énfasis en de que debido a todo lo que hizo va a tener que pagar con su hija o algo por el estilo. Es aquí donde nos da a entender de que algo hizo él, el vaquero, y The Skullman se las vengó con su hija, ya que en algún momento cuando el vaquero reta a The Skullman y le dispara, entonces Skullman saca un peluchito que traía a la niña en uno de los recuerdos. Es aquí donde nos damos cuenta de que pues parece ser incluso que el vaquero llegó a matar a la niña, o no lo sé. Pero todo esto empieza a tornarse, a pesar de que sea de día, sentimos con los tipos de enfoques, con los tipos de shots, que es un momento muy tenso, con acercamientos a la cámara y expresiones de terror, expresiones como de genuina preocupación. Y es aquí cuando el vaquero empieza a desquitarse con The Skullman y comienza a gritar y a sentirse muy, muy, muy dolido. Y es aquí cuando nos presentan otra vez a la chica, ya despertando, viendo el cuchillo y volteando a ver hacia dónde está el vaquero. Comienza a acercarse con el cuchillo
y entonces intenta apuñalarlo por la espalda mientras él está como en su momento más eufórico de tristeza o algo por el estilo. Y la chica lo trata de apuñalar, pero aquí es cuando el chico, el vaquero, se da la vuelta, la empieza a ahorcar, la retiene y empieza como a matarla, pues, pero realmente nunca le dice nada. O sea, según que yo me acuerdo, no le dice nada y empieza como a estrangularla. Y aquí es cuando nos dan un indicio de lo que realmente pasó tal vez con la madre, con la esposa, pues con la novia y con la hija pequeña del vaquero, de que en realidad tal vez él los mató, tal vez algo puede haber sido, y en realidad Skullman desaparece. No me parece que, no recuerdo mucho si se va o simplemente se desvanece o simplemente sale fuera de la escena. Entonces son esas pequeñas cositas que nos dan a entender mucho sobre la historia, sobre de que cómo podemos desentrañar tanto un personaje simplemente por las acciones o el tipo de manera en la que le recuerdan las cosas o por los flashbacks incluso. Y aquí es cuando, pues al menos yo leo un poquito las cosas y digo, pues capaz, entonces él tal vez mató a su hija, mató a la esposa y pues esos, el Skullman es como un tipo de remordimiento que hay en su cabeza. Entonces, todo esto está ambientado simplemente en un desierto, pero esto nos da muchos factores para que la película o el filme se cuente tan bien, porque nos regala como ambientes tan nostálgicos de repente, cambiando la ambientación a tonos más fríos, pero de repente a tonos más cálidos para insinuar como que hay peligro y otras cosas. Entonces sí, esa sería mi video reseña, la verdad me gustó mucho. Y pues sí, es una película muy bien trabajada y muy bien lograda. Además de que los personajes, en realidad pues creo que casi todos son mexicanos. Y pues tuvieron que hablar en inglés y francés. Eso nos dice mucho sobre como el tipo de inspiración que tenían, además de justamente lo que dije, ciertos shots. Hay un shot muy importante en el que cuando el vaquero está enfrentándose a The Skullman, hay una parte donde está a nivel de la cadera la cámara y está viendo como a la arma, como esos tipos de filmes de western. Pero bueno, eso ya sería la vida reseña.